Buenas tardes, vamos a empezar la tercera semana con 4 temas. Vamos a revisar hoy día, ¿ya? Antisépticos. Las diapositivas están descargadas en la computadora. Antisépticos, vamos a hablar de los antibióticos, algunos antibióticos. Pero para la próxima semana tienen una tarea. Me van a hacer un diagrama o un mapa mental o en una sola cara de la clasificación de los antibióticos, ¿ya? ¿Cómo se clasifican? Antibióticos y cuáles son, ¿ya? ¿Quiénes están dentro de esas familias? Vamos a hablar ahora de los antisépticos. Como su nombre lo dice, antisépticos de infección. No son más que sustancias químicas que se aplican de forma tópica, o sea, no se toman, ¿no? Ni se inyectan. Sobre la piel intacta, las mucosas o heridas, sin afectar de forma sensible a estos tejidos, si no sería malo, pues imagínense que te echas a la piel y que te da una herida. No. Con la intención de eliminar o reducir los microorganismos. ¿Cómo elegimos un antiséptico? Eso tiene que ver con toma de decisiones, pero para poder tomar una decisión tengo que identificar el problema para poder tomar esa decisión correcta. Para eso tengo que tener conocimiento. Y el conocimiento pasa con estudiar, leer, informarnos, ¿ya? ¿Qué tengo que saber de estos antisépticos? Y es de lo que vamos a hablar. El espectro, ¿qué cubre? La latencia, es decir, desde que se aplica hasta que empieza a actuar, eso se llama latencia. El efecto residual, ¿cuánto tiempo queda el efecto una vez que lo he hecho? ¿Cuánto dura? 2 horas, 1 día, 2 días? La interferencia del material orgánico, ¿funciona cuando hay sangre, cuando hay pus, una herida abierta? ¿Qué efectos secundarios tienen? Cuando los mezclo, ¿qué pasa? Y el costo. Porque yo te puedo decir, bueno, vamos a hacer clorexidina todos para lavarnos las manos. Pero la botella de clorexidina cuesta 120 soles, una botella de 1 litro, que va a durar 2 días, para lavarnos todos en la visita. Como que no es muy rentable. Entonces vamos a ver todas estas características de cada uno de los antisépticos. ¿De acuerdo? Lo mismo podemos hacer para cualquier fármaco, ¿no? Al momento de elegir. En la pandemia ustedes han podido ver ya esto, ¿no? El uso del alcohol. Todos teníamos un alcohol en gel, ¿no? Para limpiarnos las manos, limpiar el celular. Y los alcoholes son 2, el etílico y el isopropílico. El isopropílico es el del 96%, que es más para limpiar superficies. O sea, no se usa mucho en personas porque es muy volátil. Lo echas y se va. Son compuestos orgánicos que actúan reduciendo la tensión superficial, o sea, cambian el ambiente de la bacteria para que ésta dañe su membrana celular, desnaturalizando sus proteínas y la bacteria explote. Son líquidos incoloros y transparentes. No, otro que yo he visto un alcohol en gel azul, rojo, amarillo. Sí, pues se le echan unos colorantes, ¿no? Para que sean más vistosos para la venta. Acción bactericida inmediata, un limitador de efecto residual, rápidamente se va el alcohol, ¿no es cierto? Echar alcohol a las manos y en segundos ya no está el alcohol. Por eso es mejor el alcohol en gel, ¿no? Para las manos. Y si hay materia orgánica, sangre, pus, tejido vivo, que no sea piel intacta, pierde su eficacia. Y son buenos solventes de otros productos. ¿Cuál es el espectro del alcohol? Ambos, el etanol y el isopropílico, presentan una acción bactericida rápida. Gram negativos, gram positivos, micobacterias, hongos, incluso VIH, hepatitis B. Pero no son activos frente a esporas, no sirven frente a esporas. Esporas de los hongos. El etanol al 70% es el que se le llama el alcohol medicinal. Cuando ustedes compran alcohol medicinal es el alcohol al 70%. O sea, hay 70 gramos de alcohol y 100 de agua. Presenta la mayor actividad bactericida siempre que el alcohol permanezca en contacto por lo menos 2 minutos, sin secarse. El alcohol permanece 2 minutos, mucho tiempo. Por eso se diseñó el alcohol en gel. El gel sí, se queda ahí. Se queda ahí actuando. Tiene más tiempo el vehículo de gel. ¿Ya?
El alcohol es inflamable, hay que tener cuidado, ¿no? No van a estar echando alcohol en la pandemia a la refrigeradora, al tele, todo le echaban alcohol, ¿no? No, en la computadora, han habido incendios por eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la manipulación del alcohol. El alcohol por mucho tiempo se utilizaba, ¿no? Acuérdense, antiguamente han visto alguna película que se veía una herida y se echaban el whisky, ¿no? O el ron, porque el etanol tiene un efecto pues antiséptico, pero que en la actualidad ha sido desplazado o se han reducido sus usos, ¿no? A situaciones como preparación de la piel. Voy a sacar gases, ¿han visto para sacar gases? Uso alcoholcito, ¿no? O alcohol yodado, pues, para limpiar la zona y rápidamente hacer la punción. No es que limpio la zona y me voy y regreso a la hora y hago la punción, ¿no? Es inmediato. Ver funciones venosas, extracciones de sangre, procedimientos quirúrgicos menores, un hierro, coser una herida pequeña, ¿no? Se debe aplicar sobre la piel sana, limpia y seca. No se debe exponer al material orgánico. Ojo con esto. Si tengo una herida abierta, no es recomendable echar alcohol, por dos razones. Uno, pierde su eficacia. Y dos, es muy agresivo. Daña el tejido y impide una buena cicatrización del herida. ¿Ya? Bueno, si no tengo más y estoy en la guerra, el whisky, ¿qué vas a hacer? No estás en la guerra. Lavado antiséptico quirúrgico de manos. La técnica estándar de lavado de manos por flotación, asegurando que las manos se mantengan húmedas durante el tiempo. Es más con el alcohol en gel. Mezclo alcohol en gel por todo lado. ¿Cuántas veces puede usar alcohol en gel en un hospital al ver pacientes? Hasta 3 veces. O sea, a un paciente examino, echo alcohol. Otro más, uno más. Pero ya la cuarta vez que tengo que hacer, no voy a estar todo el turno echándome alcohol, ¿no? La mano va a estar llena de suciedad con alcohol. La cuarta vez ya tengo que lavarme con agua y jabón, con los 11 pasos de lavado, mínimo 30 segundos. ¿Ya? No así, ¿no? ¿Cómo nos lavamos las manos? No. ¿Ya? Se echa el jabón y rápido. Bueno, se gasta agua, se gasta jabón, pero tenemos que lavar con las manos. La mejor medida de protección de transmisión de infecciones en un hospital no es el uso de guantes. Hasta ahora peleo con colegas que pasan la visita con guantes. El guante cochino lo ves y siguen así escribiendo las historias. Claro, el guante la está protegiendo a ella, a esta persona, pero ¿y el resto? Se fríe el resto. No, los pacientes, no. Mejor es así, sin guantes, lavado, ¿ya? Con uso de alcohol. Los yodados, en segundo lugar. ¿Quién no ha visto alguna vez en su casa el yodo? Que viene en un potecito con un gotero, ¿no? ¿Lo han visto? ¿Dónde usaba más? En heridas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Una herida en la rodilla y le echaban yodo. Morada una semana en la rodilla, porque eso no sale. Peor, le daba varicela al niño y la mamá, que se le echaba yodo por toda la cara. Y el niño iba hacia el colegio el otro día. 10 días con la cara así con yodo, porque eso no sale. Son agentes oxidantes que provocan la precipitación de las proteínas y los ácidos nucleicos y el alcohol, ¿no? Alterando las membranas. Los dos tipos son el yodo elemental, que es eficaz incluso frente a esporas, ¿eh? El yodo. Pero hay mucha alergia al yodo, incluso reacciones de hipersensibilidad al yodo, irritabilidad, retrasar la cicatrización, sobre todo su uso continuado, y la coloración. Eso hizo de que se innovaran los antisépticos. Porque hasta hace años solo había eso, alcohol y yodo. Alcohol yodado, alcohol más yodo, no había más. Y se idearon el uso de yodóforos. El uso de yodóforos. Los yodóforos están compuestos por un polímero de alto peso molecular. Se liberan lentamente, generan menos reacciones, menos hipotermia.
Son líquidos de color marrón. Seguro lo han visto. Hay iodopovidona en jabón, en espuma. Esos que apretas y salen. Ese es iodopovidona en espuma. Aproximadamente tiene un uso de inicio de hasta 3 minutos y un residual de hasta 3 horas. La actividad microbicida de estos yodóforos permanecen, así haya sangre, pus, suero, tejido necrótico. Así es que una infección de una cavidad corporal sigue su efecto del yodóforo actual. Mínima absorción a través de la piel. ¿Cuál es la presentación más importante? Esta, que es la yodopovidona o povidona yodada. ¿Ya? La povidona yodada, esta botella nomás, cuesta como 120 soles más o menos. Solo viene un litro, ¿no? Entonces, no es tan barata que digamos. Claro, si se compra por cantidad cuesta menos de la mitad seguramente. Entonces, el compuesto más usado es la yodopovidona. Hay presentaciones de povidona yodada en base acuosa con concentraciones del 5 al 10%. Hay una solución de base alcohólica con alcohol y una solución jabonosa. Jabón, hace espuma. Para lavarse las manos, para limpiar una superficie de un paciente, ¿no? Tiene un espectro interesante, pero también frente a esporas, pero menor que el yodo puro. Menor que el yodo puro. El yodo elemental. Seguro han visto una vez, tiene un frasquito así, voy a ver si es café, marrón el color, ¿no? Y es muy buen antiséptico, frente a heridas abiertas, exfoliaciones. Y lo van a ver seguro en el hospital también, mañana que van estos días, pregunten, a ver, alcohol, bueno, el alcohol lo conocen, pero vean la povidona yodada o yodopovidona. ¿Cuál es la povidona yodada? Búscame el frasco, sí, este color azul. Ah, ya, ¿sí? Pero es costoso. Una botella de alcohol al 70%, ¿cuánto vale? ¿El litro? 10 soles debe estar, ¿no? 10 soles. En la pandemia llegó a costar hasta 50 soles. 70 soles una botella de alcohol. Esto vale mucho más. Así es que tan rentable no es, ¿no? Por eso, ¿acaso ustedes ven en todos los lavatorios esa espuma? Ah, y te dejan un jabón Bolívar, ¿no? Y también lava bien, ¿no? Pero hay que lavarse mejor, bien despacio. Es más costoso. Antisepsia de la piel, preparación de la piel, aplicación sobre la piel sana, limpia y seca, lavado de manos, existe una solución jabonosa, como les decía. Precauciones. Cuidado, alérgicos al yodo, embarazadas y en lactancia, porque el yodo puede atravesar la placenta. Es un compuesto menos irritante que el yodo y en raras ocasiones produce reacciones cutáneas locales. Es más seguro. Pero me preguntaban, ¿y qué? ¿Una embarazada no se opera? ¿Qué usamos? La clorexidina. La clorexidina. Más sofisticada. La clorexidina es una iguanida, es incolora, no tiene olor, es estable a temperatura ambiente. Debe ser protegida de la luz, las botellas son especiales. Tiene mínima absorción en la piel, acción rápida. Y materia orgánica no le afecta. Es muy bueno. Miren hasta cuánto dura, hasta 48 horas en la piel. Existen estudios sobre uso de clorexidina en la boca en pacientes graves, hospitalizados, para evitar neumonías intrahospitalarias, enjuagues vocales. Incluso baños de todo el cuerpo del paciente con clorexidina, para evitar infecciones intrahospitalarias. ¿Ya? Sobre todo en cuidados intensivos. Ventajas: rápida acción y un efecto residual prolongado. Es muy seguro, absorción mínima, y si se absorbe la eliminación renal a través de la bilis y metabolitos internos. Una gestante, una cesárea, ¿con qué la lavas? Con clorexidina, ¿sí? En cavidad, ¿no? Con la piel de preferencia. Es un poquito más cara que el yodo por vida. Entonces, mañana van a ver. Hay alcohol yodado todavía usamos alcohol yodado.
para limpieza rápida, las enfermeras tienen en su coche. Pregunten dónde está la iodopovidona, también hay. Y la clorexidina, también hay. Bien guardadita, pero o sea. Doctor, o sea, la iodopovidona no se debería usar tampoco en el parto natural. No, sí se usa, pero hay que ver que el paciente no tenga sensibilidad al yodo. Pero sí se usa porque tampoco no hay muchas alternativas. Más es que el yodo se puede absorber y pasar la placenta y al feto. Pero en un parto natural, más es casi externo el uso, ¿no? No le va a hacer tanto daño. ¿Ya? Más sería, por ejemplo, una gestante con apendicitis aguda. ¿Quieres lavar la cavidad que está con pus? No uses cuello de povidores. Mejor usamos, porque está el feto ahí al lado, mejor usa clorexidina. Es más para eso. Pero en un parto que vas a echar a la zona genital para limpiar, no, iodopovidona. Para limpiar la piel para una cirugía, iodopovidona, no pasa nada. Pero en cavidad no. ¿No? Si está el feto ahí. Pues si lo vas a sacar por un parto natural, normal puedes usar. Se usa. La clorexidina. Entonces, ¿qué hemos estudiado? Los alcoholes. Primero, ¿qué son los antisépticos y qué características deben tener un antiséptico para elegirlo, ¿no? En base a esa elección, saber qué son los alcoholes, qué son el yodo, los yodóforos, ¿no? La iodopovidona y la clorexidina. ¿Hay otros antisépticos? Sí. Pero ya no se usa, pues la lejía, por ejemplo, ¿no? Para limpiar superficies, para limpiar la mesa, o el creso es una sustancia que tiene un olor que parece horrible, fuerte. Antes se usaba en el hospital, ¿no? Hasta hace años. Todas las salas olían a creso. Ya no se usa. El amonio cuaternario es tóxico. El amonio cuaternario pero es más antiséptico que todos los anteriores, ¿no? Pero no te lo vas a echar a la mano, ni a un paciente. Es para limpiar superficies. Pero, para yo limpiar, por ejemplo, en una institución, limpiamos esta habitación, tenemos que salirnos todos, porque es tóxico. Y varias horas. Por lo tanto, ¿para qué sirve el amonio cuaternario? Para limpiar estructuras, no a la persona. Entonces no van a ver que le recete pues, amonio cuaternario a un paciente, ¿no? Para limpiar en una cirugía. Pero un poco difícil su uso, ¿no? Quiero limpiar una sala. Voy a usar el amonio cuaternario, es muy bueno. ¿Y qué hago con los pacientes? ¿Dónde los pongo? Si no hay espacio. Aquí no todo. Ahí que se usan otros elementos de limpieza para las camas, los pisos, ¿no? ¿Ya? Pero si es una habitación individual, ya ha habido un paciente ahí que ha estado con Acinetobacter baumannii 2 meses y el paciente ya se recuperó. Esa habitación, sí, ¿no? Porque es un paciente. Lo saco y la limpio y la ponemos en cuarentena. 24, 48 horas, ¿no? Con amonio cuaternario. ¿Ya? Por eso no lo he descrito, porque no es de un antiséptico de uso humano, sino para estructuras. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No han entendido bien? Entonces me van a hacer de tarea que el esquema de los antibióticos, pero es para que lo estudien, no solo para que hagan la toma, van a hacer el mismo día rápido, imprimen cualquier cosa. Les voy a preguntar, según lo que me hagan, con su nombre. Tiene que ser con su nombre con la hoja, ¿no? ¿Sí? O sea, que me digan, por ejemplo, yo les pregunté, a ver, el meropenem, ¿a qué familia pertenece? Entonces tú me vas a decir, el meropenem es un carbapenem, que pertenece a la familia de los beta-lactámicos. ¿Sí? ¿Qué es el ciprofloxacino? Es una quinolona, pertenece a la familia de las quinolonas. ¿Y las quinolas pertenecen a alguien más? No, quinolonas. ¿Sí? ¿Pueden? Sí pueden. ¿Ya? O los inhibidores de las subunidades ribosomales 30S y 50S. ¿Cuáles son?
inhibidores de la síntesis de pared celular, ¿sí? Azúcares complejos, penicilinas. ¿Cuáles son las penicilinas más usadas? O sea, hágame esas listas, ¿no? Eso hay un montón en libros, etc. ¿No? Pero quiero que se ubiquen. Nitrofuranos pertenecen a la familia de los nitrofuranos. Los nitrofuranos están compuestos por tres drogas: nitrofurantoína, furazolidad y la nitrofurazona. Vamos a hablar de los dos primeros. La nitrofurantoína es igual a decir infecciones urinarias, ¿ya? No sirve frente a otros gérmenes. A pesar que tienen espectro de acción, su uso es mínimo allí por la resistencia que presenta. Es bacteriostática y principalmente sirve para infecciones urinarias. Lecherichia coli, que ven aquí, este es un cultivo, una placa con el coli positivo. Es el germen que produce infecciones urinarias más comunes, tanto en hombres como en mujeres. Las infecciones urinarias son más comunes en mujeres, por varias razones. ¿Por qué le da una infección urinaria a una mujer? Dime, una paciente te dice, pero ¿por qué me da una infección urinaria? Por usar ropa, sí, como factores, ¿ah? Un factor es ropa sintética. Hay que usar ropa de algodón de preferencia. Dos, La mala higiene perineal. mala higiene. Eso hay que tener cuidado, porque a veces decirle mala higiene, también la higiene exagerada no es buena, porque existen unas bacterias que son los bacilos de Toderline, ¿se acuerdan? Que más bien son protectores. Y si la paciente, la persona tiene una higiene demasiado exhaustiva, más bien favorece las infecciones, ¿ya? Pues tiene que ser algo neutro, jabones neutros o de uso ginecológico. Jabones muy estrictos, jabones antibacterianos, hay un jabón antibacteriano, ¿cómo se llama? Neco, otro, Protex. No, esos son muy fuertes para la zona íntima, ¿ya? Más neutros, Dove de glicerina, o los jabones de uso ginecológico, pues no sé si se llama. Es dos, tres, uretra pequeña. Ya, esa es una cuestión anatómica, alteraciones anatómicas. ¿Qué más? Contacto sexual. La vida sexual es un factor, no estoy diciendo que es la causa, no me malinterpreten. Después nos van a decir, la doctora ha dicho que eso produce infecciones. ¿Qué más? Ya, anatomía, cuestiones anatómicas. ¿Qué más? Nada más. Uso de piscinas, saunas, jacuzzis, piscinas, sobre todo, todas las piscinas son cochinas, ¿eh? Todas, hasta la que parece más limpia. Si supieran, a ver, revisen estudios de las piscinas en el mundo, ¿eh? ¿Qué es lo que han encontrado ahí? Pero a ti no le gusta una piscina. Bueno, hay que tener cuidado. ¿Qué más? Uso de baños sucios. También, sí. Y eso para una mujer es complicado porque tiene relación al último punto, que es aguantarse de orinar. No es bueno aguantarse de orinar, pero un hombre orina por donde sea, no sale ya. Pero una mujercita es más difícil. Por eso a veces no toma mucha agua y hay que tomar mucha agua o más agua, entonces es complicado. Y no es que encuentres un baño por todos sitios. Todos esos factores, claro, enfermedades, diabetes, ¿no? Infecciones ginecológicas, otras cosas, prolapso, una mujer mayor. Todos esos pueden sumar para generar esto. La nitrofurantoína, entonces, rara vez desarrolla resistencia, es muy buena. Tiene un grupo nitro y las bacterias sensibles reducen ese grupo. Entonces se llama nitrofurantoína. La engaña la bacteria. Lo reduce eso y daña su ADN y la bacteria muere. ¿Ya? Es bacteriostática. No hay preparados endovenosos intramusculares, todos son biorales. Existe un preparado interesante que es de liberación prolongada en macrocristales, que dura 12 horas, se puede dar mañana y noche. De liberación prolongada. Llega a otros órganos, pero en menores concentraciones, más a la orina. No sirve para otras infecciones, no sirve. A pesar que llega a pulmón o a otros lugares, no es terapéutico su uso. Se da cada 6 horas
la elemental nitrofurantoína, pero existe un preparado macrocristales que puede durar hasta 12 meses, y dar 2 veces al día, uno cada 6. Hay efectos digestivos como dolor epigástrico, náuseas, vómitos, a nivel pulmonar raro, hipersensibilidad, o una neumonitis alérgica, muy raro. Igual a nivel del sistema nervioso, hepático, y en el embarazo querdíteros, que es una forma grave de ictericia en el recién nacido, el feto, con daño neurológico. Muy raro. Se han descrito en dosis altas, muy altas, o intoxicaciones, ¿no? Uso prolongado. No son efectos comunes, felizmente, con nitrofurantoína. Entonces, ¿para qué sirve nitrofurantoína? Para una infección de la garganta, pulmonar, digestiva o una infección urinaria. Infección urinaria, ahí se han limitado. Contraindicaciones: insuficiencia renal, sí, cuidado. Embarazo con precaución. Carencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es una enzima más, tiene que ver con su metabolismo. No es común esta carencia, esta deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, más es en personas europeas. Pero siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque la gente viaja, va de un lado para otro. Entonces podría tener un paciente que le dice: doctor, por si acaso tengo déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ah, ya, toma nitrofurantoína. Muere. Tengo que acordar, ¿ya? Claro, uno no sabe dónde vas a estar, ¿no? Es una contraindicación. Muy bien. En segundo lugar, la furazolidona. Furazolidona es igual a aparato digestivo. Si nitrofurantoína era orina, furazolidona es aparato digestivo. ¿Y por qué? Porque furazolidona es un nitrofurano que no se absorbe, es un antibiótico de luz, actúa en la luz intestinal. Despierten, están durmiendo. ¿Han almorzado? Más o menos. Una empanada. Ya, esta hora es pesada, ¿no? Es pesada. Más o menos. Ya, despierten, respiren todos. No, levántense mejor. No, pónganse de pie. Están durmiendo. Levántense. Ya, despierten, estírense, levanten la mano. Estírense. Ya, estírense como gatos. ¿Has visto el gato cómo se estira? A las 4 de la tarde. Ya, listo, tomen asiento. Ya están más despiertos. Entonces, la furazolidona se administra por vía oral y no se absorbe. Entonces, ¿quién va a ser útil? Cualquier persona, hasta un embarazado, un niño, ¿no? Tercera edad, no se absorbe. Es un fármaco de luz. Hay un fármaco más moderno que es la nifuroxacida con Z, que tiene los mismos efectos. No la vamos a describir, la furazolidona es la más conocida. Es bacteriostática, sensible a la E. coli, la salmonella, shigella, incluso la yarda. Es un buen fármaco para infecciones intestinales. No hay preparados parenterales. No tiene acción antimicrobiana sistémica. Ojo. Y se da cada 8 horas. Cada 6 a cada 8 horas. Efectos adversos más irritativos. Raro es la alergia porque no es sistémica, ¿no? Raro es que le dé alergia a la boca por tomarla. Muy raro. Entonces, esta es una macrodantina de liberación prolongada XR100, que es la nitrofurantoína de 100 miligramos de liberación retardada, y la furazolidona de 100 miligramos en tabletas. ¿Ya? El nombre comercial es la furoxona, de esta es la más conocida, y de esta es la macrodantina. Bueno, no hay que aprenderse necesariamente los nombres comerciales, ¿no? Pero para que te dé una referencia. ¿Ya? Preguntas de la nitrofurantoína y la furazolidona. Son nitrofuranos. Yo les pregunto, ¿cuál es el mecanismo de acción de los nitrofuranos en general?
¿Qué hace? La nitrofurantoína, ¿qué hace? ¿Qué hace? Tienen un grupo nitro que la engaña a la bacteria la agarra, la metaboliza, la lleva al ADN y ¡ah, sorpresa! Y lo destruye el ADN y se muere la bacteria. Vamos a hablar ahora de las sulfas. Siempre hemos escuchado de las sulfas. ¿Han escuchado? En la Segunda Guerra Mundial usaban la sulfonamida, que era un polvito. ¿Lo han visto en las películas? Una herida y le echaban un polvito ahí. Es una sulfa, es un antibiótico de acción local. Pero ya con el tiempo salió el sulfametoxazol y el trimetoprim. Sin embargo, se encontró que individualmente no servían, mucha resistencia. ¿Qué se hizo? Se unieron ambos fármacos en uno solo que se llama cotrimoxazol forte. Cotrimoxazol forte. ¿Ya? Entonces, el cotrimoxazol no es un fármaco, sino es una asociación de dos fármacos. Es una asociación de dos fármacos. ¿Cuáles son los dos fármacos? Trimetoprim y sulfametoxazol. Este es el Bactrim F, Bactrim forte. Es una combinación de sulfametoxazol más trimetoprim. Son bacteriostáticas, pueden lograr efectos bactericidas, sobre todo el Bactrim forte. Y son sensibles la E. coli, meningococo, streptococo y el neumococo sensible a penicilina, no es resistente. Pero, fíjense la E. coli, 30% de sensibilidad nada más, o sea, 70% de posibilidades de fracaso. Entonces, no lo deberíamos usar. No deberíamos usar sulfas en una infección urinaria. De repente, si una infección respiratoria alta, una faringitis aguda, o una infección intestinal, ¿no? Pero igual con altas tasas de resistencia. Hablar de sulfas es hablar de esto, Pneumocystis jirovecii. Ahí sí nadie le gana. Es la principal de uso del cotrimoxazol en la neumocistosis, en la infección por Pneumocystis jirovecii. ¿Qué es esto? Es un hongo que ataca a pacientes inmunodeprimidos y se descubrió los primeros casos en pacientes con VIH, que generaba neumonía por Pneumocystis jirovecii. Antiguamente se llamaba el Pneumocystis carini. Antiguamente. ¿Cómo actúa el cotrimoxazol? A dos niveles. Acá está el sulfametoxazol, las sulfonamidas, y el trimetoprim. ¿Qué hace la sulfonamida? Compite con el ácido paraminobenzoico, PABA, en su conversión a ácido dihidrofólico, inhibiendo esta enzima, la dihidroperoato sintetasa. Y el trimetoprim a otro nivel, más abajo, en la conversión de ácido dihidrofólico a tetrahidrofólico, inhibiendo la enzima dihidrofolato reductasa. ¿Qué tiene que ver esto? El ácido fólico es fundamental para la formación de ADN. ¿Sí? Entonces, la bacteria no forma ADN y muere. ¿Sí? Entonces, cotrimoxazol tiene dos lugares de acción, porque son dos drogas en uno. Un nivel más alto y un nivel ya en la formación de tetrahidrofólico. ¿De acuerdo? Aún así hay resistencia, ¿no? Aún así, miren, imagínense, siendo dos fármacos, individualmente no sirven. No existen los fármacos en forma individual. Las bacterias buscan sobrevivir. Ya hemos hablado de eso, ¿no?
en la clase anterior de la resistencia antimicrobiana. Las bacterias van a desarrollar a través de los años mayores mecanismos de resistencia. Miren lo que hacen, ¿no? Algunas bacterias sintetizan una enzima muy selectiva, ya no se une a la sulfa. Algunas otras aumentan la síntesis del para-aminobenzoico hasta 1000 veces más de lo normal. Ya no puedes engañarla a la bacteria con el antíbico. Otras bacterias sintetizan una dihidroconato reductasa muy selectiva. Y ya no solo se une al ácido dihidrofólico y no al trimetopril. Es decir, las bacterias encuentran mecanismos para evadir el efecto antimicrobiano. Farmacocinética. La mayoría se da vía oral, sobre todo el cotrimoxazol, que es casi la única sulfa que queda. Y hay preparados intravenosos, el cotrimoxazol intravenoso. La proporción del preparado es sulfa 5, trimetoprim. ¿Sí? Trimetoprim tiene su concentración plasmática máxima 2 horas después de la administración y sulfamethoxazol a las 4 horas después de la ingesta. Más o menos es el tiempo de vida entre 10 a 11 horas, por eso se da cada 12 horas. Si vamos a usar un fármaco de este tipo para tratar neumocistosis en un paciente con neumonía, VIH por ejemplo, se tiene que triplicar o cuadruplicar la dosis para que llegue de mejor manera al pulmón. Se distribuye bastante bien, pasa la barrera hematoencefálica, pero no tiene concentraciones efectivas en el líquido cefalorraquídeo. Como son dos fármacos, se metabolizan de forma independiente. Las sulfas, 70-80% en el hígado. Y trimetoprim, 40%. El resto sale en la orina. Por eso sirve para las infecciones urinarias también, ¿no? Aunque hemos visto que hay mucha resistencia. Se debe dar cada 12 horas la combinación. ¿Se puede dar a cualquier edad? Sí. Hay Bactrim en jarabe para niños. Pero tener en cuenta las tasas de resistencia. Efectos adversos. La mayoría son tóxicos e irritativos. Sin embargo, hay efectos adversos de las sulfas malos, como hipersensibilidad, hepatotoxicidad, leucopenia, granulocitosis, anemia plástica, o sea, problemas hematológicos, anemia megaloblástica, ¿no? Porque disminuye el ácido fólico. Pacientes que consumían mucho cotrimoxazol, sulfas, hacían anemia, porque se disminuía la presencia de ácido fólico. Entonces, un paciente que vas a darle un tratamiento prolongado, por ejemplo en una neumocistosis, deberíamos suplementarlo con ácido fólico. Qué sueño que tienen, porque ¿qué han hecho ayer? ¿Se han amanecido? ¿Trabajan de noche? ¿Cuáles son las indicaciones? Infección urinaria, infecciones por E. coli, salmonelas, tratamiento alternativo para la fiebre tifoidea, pero, ¿qué hemos dicho de todo esto? Mucha resistencia, ¿ya? ¿Cuándo sí hay que usarlo? Neumonía por neumocistis quirovenus. ¿No? Entonces, lo más probable es que yo les ponga paciente, varón de 35 años con infección por VIH, que recibe tratamiento y presenta neumonía. Se hacen los estudios y se encuentra infección por neumocitis girovich. Usted quiere usar una sulfa. ¿Cuál es el fármaco de elección? Ya sabes, el cotrimoxazol. O al revés, ¿no? El cotrimoxazol, ¿para qué serviría? ¿Ya? Así se ve una neumonía. Es una neumonía que parece COVID en una radiografía simple, no es una tomografía. Se ve como vino deslustrado, ¿no? En ambos campos, en un paciente con VIH. Neumocistosis. ¿Ya? Preguntas
cotrimoxazol. Y ya no hay sulfasol, no van a encontrar sulfametoxazol solo, no hay, no existe, no funciona. ¿No hay preguntas? ¿Está claro? ¿Sí? Ya, entonces vamos a recopilar. Hemos hablado los antisépticos, ¿no? Hemos hablado de los nitrofuranos, dos principalmente. La nitrofurantoína igual a la orina y la furazolidona digestiva. Infecciones digestivas no se absorben. Hemos hablado de las sulfas, principalmente el cotrimoxazol forte, que es una combinación de sulfametoxazol más trimetoprina. Casi todo se resume su uso a la neumocistosis, neumocitis por neumonía por neumonitis y puede usarse en una infección urinaria, sí, pero con 70% de posibilidades de fracaso, no. ¿Para qué le vas a dar? Vas a fracasar. Infecciones de la vía aérea alta, o respiratorias altas, mejor dicho, o infecciones digestivas, bueno, si no tengo otra opción, y solo tienes, estás en una posta, todavía vamos a seguir en serums, que yo creo que ya no debe existir eso, pero si están ahí, y están en una posta, y tienes 20 kilos de sulfas de cotrimoxazol, tienes que usarlo, ¿no? Y es que cotrimoxazol a través de los años fue un fármaco muy versátil, ¿no? Servía para todo. Servía para orina, digestivo, respiratorio, para todo servía. Pero gracias a eso, ¿qué se ha generado? Resistencia. Y estas no se libran de eso, las quinolonas. ¿Han escuchado las quinolonas? Sí. Quinolonas, hay quinolonas respiratorias como el levofloxacino y moxifloxacino, útiles en neumonía. Fíjense, este es un paciente con neumonía del lóbulo medio, ¿no? Del pulmón derecho. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene 2. ¿Cuántos corazones tiene? 1. ¿Ya? Entonces, si ven esto, es una radiografía, es una neumonía del lóbulo medio. Algo así lo que les he pedido que hagan. Bueno, de repente un cuadrito que se vea bien, ¿no? Sobre la clasificación de los antibióticos. Hablemos de las quinolonas. Son sintéticos. Las penicilinas tal vez sean los que son más de origen natural, ¿no? ¿Se acuerdan del hongo Penicillium notatum? Que lo descubrió ¿quién? Alexander Fleming, primero en medicina, primero en la general. Y son grupos, las quinolonas propiamente dichas, como el ácido nalidíxico y las fluoroquinolonas, que son las más antiguas, y los de primera, segunda y tercera generación. Esto no es por importancia, sino por orden de descubrimiento a través de la historia, ¿no? El ácido nalidíxico y las fluoroquinolonas son los más antiguos. El norfloxacino o floxacino, casi ya en el olvido, pero todavía. Ciprofloxacino y las más recientes levo y moxifloxacino son las más utilizadas, principalmente frente a gram negativos. El ácido nalidíxico ha quedado más un uso en niños, porque dentro de estas fluoroquinolonas, de las primeras, de las quinolonas propiamente dichas, son las que menos efectos adversos tenían en niños. Sin embargo, hay mejores fármacos, ¿no? Que ya los han reemplazado, como que están quedando en el olvido, pero todavía existen. Inacción predominante sobre E. coli cuando produce infecciones intestinales o del tracto urinario. Problema, resistencia. Norfloxacino y ofloxacino. Todavía hay las tabletas de norfloxacino de 400 miligramos en salud, sobre todo, que es lo que más usa. Viene un paciente con infección urinaria, sale con norfloxacino. Pero es resistente, no importa, es lo que hay. Es un problema realmente. Y el paciente pasa 3-4 días y no mejora. ¿Por qué? Porque es resistente. Sobre todo E. coli, Salmonella, Shigella. Ciprofloxacino. Tienen un espectro mayor, pero también la sensibilidad de E. coli solo es del 50%, incluso menos. Entonces, usar un fármaco en una infección urinaria
que tengo 50% de posibilidades de fracaso, ¿lo usarían? No. Mejor uso nitrofuratoína. Se usa también para el salmonella, tifoidea, shigella, klebsiella, neumococo. Tiene mejor efecto. Son eficaces como drogas de segunda línea frente a varios micobacterias, sobre todo las atípicas. Es tratamiento de segunda línea de tuberculosis pulmonar. Cuando surgió ciprofloxacino se pensó que era ya el fin de las infecciones porque era un fármaco que tenía buen espectro, tenía una administración de cada 12 horas, bastante sensible a las bacterias, pero como nada es eterno, se volvió resistente. Entonces ya no sirve para infecciones urinarias, no sirve para infecciones respiratorias porque solo agarra gram negativos. Sirve para infecciones pulmonares, pero a dosis altas hay que darle, duplicarla, triplicar la dosis por vía parenteral. Por eso surgió levofloxacino, moxifloxacino, que son quinolonas respiratorias, netamente respiratorias. Tienen actividad importante frente al neumococo resistente a penicilina. Ese neumococo resistente a penicilina es un problemón porque ya las penicilinas no sirven. La penicilina común, que también se va a estudiar eso en prácticas, ¿no? 70% de resistencia tiene el neumococo. Entonces, una neumonía, ¿le daremos penicilinas? No, pues, ¿sí? Salvo que sea tu enemigo. No va a servir, ¿ya? Ahí surgió, por lo tanto, levo y moxifloxacino. Son respiratorias, actúan sobre moraxela, hemófilos influenza, neumococo sensible, incluso E. coli de infecciones del tracto urinario, pero no es el uso, ni para urinario ni para digestivo. Principalmente se conocen por eso, quinolonas respiratorias. Quinolonas respiratorias, ¿no? Entonces, un paciente con neumonía podría usar una quinolona como monoterapia, levofloxacino sola o moxifloxacino sola, ¿no? Y no usar otros fármacos. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Las bacterias, cuando se reproducen, en su afán de reproducirse, se pueden generar superenrollamientos de su ADN. Entonces las bacterias tienen una enzima que se llama topoisomerasa 2, también llamada ADN girasa. ¿Qué es lo que hacen esas? Rompen esos superenrollamientos. O sea, se enreda el ADN y viene esa enzima y corta, y la bacteria se sigue reproduciendo. La desenreda. Quinolonas bloquea esa enzima, entonces la bacteria no se desenrolla, se muere, ¿sí? Se superenrolla y se muere. ¿De acuerdo? Las bacterias tienen el tipo de topoisomerasa 2. Los seres humanos tenemos una topoisomerasa, sí, pero es de tipo 4. Entonces alguien dijo, oye, pero ¿no afectará también nuestras enzimas humanas? Claro, es posible. Por eso surgió la idea, con buen criterio, de que no debería usarse en tejidos que están en crecimiento. Por ejemplo, un feto, un recién nacido, un niño. Y se recomendaba el uso para mayores de 18 años, ¿no? Que ya hayan completado su crecimiento. Y no en gestantes, obviamente. Pero eso ha sido muy relativo en los últimos años porque se encontraba en animales que más tendría un efecto sobre el crecimiento con los cartílagos y no tanto tener un efecto teratogénico o en el desarrollo celular. La pregunta sale, ¿y tú le darías a tu hijo? No. ¿O darías a una embarazada que sea tu familiar? No. Pero puede que no pase nada, salvo que
sea el único antibiótico existente en el planeta y la única infección que tenga la paciente sea sensible solo a quinolonas, que no tengas opciones. Hay mecanismos de resistencia, sí, miren lo que hacen las bacterias, ¿no? Los gram negativos, por ejemplo, tienen poros o canales, son las porinas, que modifican estas porinas para impedir el paso del antibiótico, para que no ingrese. Las bacterias también sintetizan una DNA girasa que no tenga afinidad por las quinolonas. O sea, se protege para sobrevivir. Se absorbe bien por vía oral, cipro y levofloxacino. Hay preparados intravenosos. Hay ciprofloxacino intravenoso, hay levofloxacino intravenoso. Levofloxacino es más caro. Se distribuyen muy bien. Todas tienen buenas concentraciones en los diversos tejidos, pero otra vez, ¿no? Las tasas de resistencia son altas. Por eso su uso como que se ha limitado. Ciprofloxacino, no problemas urinarios, puede servir en problemas digestivos, salmonela, fiebre tifoidea, ¿sí? No tanto para problemas respiratorios altos, y si quiero tratar una neumonía, tengo que dar dosis altas de ciprofloxacino intravenoso. Por eso surgieron las quinolonas de tercera generación, que son las respiratorias. ¿Ya? Estudios. Como la mayoría de antibióticos, no se han hecho estudios en seres humanos. Imagínense, ¿no? Hacer la Segunda Guerra Mundial de los nazis. ¿Quién se va a someter a un estudio? ¿Qué embarazada? Va a decir, yo voy a tomar quinolonas para ver qué pasa. No, eso no va a pasar. En ratas se generaron artropatías, alteraciones en el desarrollo o cierre de los cartílagos de crecimiento. Por eso se recomienda no usarlas en niños, ¿no? Hay casos aislados pero descritos de ruptura del tendón de Aquiles, ¿no? De ruptura del tendón de Aquiles. Daño a ligamentos, tendones, articulaciones. Que sea teratogénico o no, igual tiene sus sospechas, no hay estudios al 100%. Es un antibiótico catalogado como tipo B o en categoría B de la FDA, ¿se acuerdan que hablamos? Posible riesgo, pero no hay estudios en seres humanos, ni habrá. Esto creo que más nos trae a reflexionar sobre que los antibióticos no son pues caramelos, no que hay que usarlos así indiscriminadamente y todos tienen antibióticos en la casa. No, hacen daño si son mal utilizados y además incrementan las posibilidades de resistencia. ¿Cuáles son las indicaciones de las quinolonas? Una infección urinaria. Tienes poca posibilidad, o como lanzar una moneda, ¿no? 50% de posibilidades que funcione, muy poco. Infecciones respiratorias, ciprolevo y moxifloxacin, ¿no? Puede servir. Neumonías. Infecciones intestinales, ciprofloxacin no puede servir. Tiene mejor sensibilidad que las infecciones urinarias. Pero hay mucha resistencia, ya hemos dicho, en el tracto urinario. Contraindicaciones. Una embarazada le daremos quinolonas, de preferencia no. Entonces ahí la pregunta es, ¿no? Si fuera tu hermana que esté embarazada, ¿le darías una quinolona? No. Evitable en niños. No, hay pediatras me dicen, no pasa nada, hay estudios, a ver, dale pico. No creo que lo haga. Usemos otros. Y antecedentes de alergias, ¿no? A las quinolonas, como cualquier fármaco. ¿Ya? Quinolonas es un buen medicamento, pero como todos tienen efectos adversos. Los usos de los antibióticos en general se están limitando. Ya no hay que, este antibiótico sirve para todo, ¿no? No solo para todo, no. Se están cercando los efectos. Entonces, hablar de quinolonas es hablar de levo y moxifloxacino para problemas respiratorios principalmente, pero no de infecciones urinarias, ¿no? No de infecciones urinarias. Mucha resistencia. Preguntas de las quinolonas.
ciprofloxacino y levofloxacino. ¿Han visto alguna vez estos fármacos? Sí, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora que van a los hospitales, vean qué están recibiendo los pacientes, ¿no? Bueno, los antisépticos los pueden ver. De repente nitrofuranos no van a ver porque son más de uso ambulatorio, ¿no? Para la casa, son bioral, no hay inyecciones. Y un paciente hospitalizado no lo vas a hospitalizar para darle pastillas, ¿no? Casi todos reciben intravenosos. Sulfas, sí, un paciente de repente con neumocitis y lo ve chico, está recibiendo cotrimoxazol intravenoso, ¿no? Y las quinolonas también, ahí sí que se usa ciclo endovenoso, levofloxacino endovenoso, ¿de acuerdo? Tarea para la próxima semana, ¿cuál es? La clasificación de los antibióticos. Preguntas de ustedes, ¿todo está claro? Los que se han dormido, despierten. ¿Está claro todo? ¿Una pregunta? ¿Todo está claro? ¿Sí? Entonces las preguntas del examen que van a ser más difíciles para esta fase. No hay pregunta difícil, simplemente que no estudiaron esa parte y es todo difícil. Nada más, no hay pregunta difícil. Igual, casos clínicos, ¿ya? Pero ya les he dado algunas perlas, ¿no? ¿Para qué sirve, para qué no sirve? Y va a ser en ese sentido, ¿ya? Doctor, ¿y esos también vienen para bien endovenosa? ¿Quién? Sí, el ciprofloxacino. Sí, hay ciprofloxacino intravenoso. Y puede Hay levoendovenoso. y puede cristalizarse con algún medicamento. O sea, cuando se mezcla. Ajá, para un intramuscular. De preferencia los antibióticos en general no se deben mezclar. Todos son muy celosos. O sea, no lo voy a mezclar con ranitidina, con omeprazol, mezclar con una AINE. No. Hay una tendencia poco que no tiene mucho sustento, que es el uso de corticoides. ¿Han escuchado eso? No de esto, sino se va a poner una inyección de lincomicina para una bronquitis y le asocian dexametasona. Digo que no tiene sustento porque ¿qué tienen que hacer los corticoides ahí, no? Una faringitis. Bueno, de repente como antiinflamatorio los corticoides son poderosos antiinflamatorios, pero tienen muchos efectos adversos. Mejor es un AINE, ¿no? Bueno, pero es alérgico. Podría ser. Pero sería el único con el que se podría mezclar. Después no lo mezclan. La mayoría son buenas terapias. La mayoría van solos. Sí, van solos. Corres el riesgo de que pierda su efecto, cristalice, no pase, precipite, etc. ¿Ya? Entonces los antibióticos en general se dan solos y en oral. ¿Preguntas? ¿No hay? Muy bien, entonces tienen tarea para la próxima semana. Revise por favor todo hasta ahora.